Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo. Hoy quiero hablarte de algo muy importante. Vamos a estudiar segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 1 del 1 al 5. Las murallas de la ciudad de Roma tenían una extensión de unos 21 kilómetros. Los caminos principales partían del centro de la ciudad y corrían en varias direcciones. Entre esto estaba la vía Apia, que se dirigía hacia el sur, y es la que Pablo recorrió cuando llegó a Roma la primera vez cerca del año 60 después de Cristo, Hechos 28. Otra carretera principal era la vía Ostia, que salía hacia el sureste, en la cual, según la tradición, Pablo fue ejecutado. El esplendor de los edificios públicos, los templos, los arcos triunfales, las basílicas, las fuentes y los palacios impresionaban a todo el mundo. Las mansiones de los ricos eran opulentas en extremo, generalmente edificadas en la colina que rodeaba a la ciudad, pero la gran mayoría de las familias romanas vivían en moradas de un solo cuarto, construidas en edificios grandes que tenían hasta 6 niveles. Estos edificios eran aproximadamente de una manzana de largo, a menudo frágiles, con peligro de desplomarse o de incendiarse. Los pobres recibían gratis el agua y el trigo, y el vino era relativamente barato, pero a pesar de esto, la pobreza de las masas era exagerada. Había tanto congestionamiento en las calles durante el día que el tránsito de vehículos estaba prohibido. De noche, el crimen reinaba en las calles menos importantes. Distintos grupos étnicos de todo el Imperio Romano formaban crecientes colonias en algunas áreas de la ciudad. Los judíos estaban concentrados en los distritos occidentales, donde se encontraba por lo menos 13 sinagogas. Es probable que los primeros cristianos vivieran en ese sector. Los visitantes de la ciudad de Roma eran atraídos por los acueductos, los baños públicos y los circos, en los que se presenciaban carreras y otros eventos deportivos, así como sangrientas peleas entre gladiadores o entre hombres y animales salvajes. El circo máximo tenía espacio para 150.000 espectadores. La vida pública se centraba en los foros o mercados. El foro romano era el más importante porque era el centro gubernamental, en la casa del Senado, la sala de la asamblea y los templos de Marte y Saturno. Otros impresionantes edificios y templos ocupaban las 7 colinas que rodeaban el foro. Cerca del foro estaba la prisión mamertina, donde, según la tradición de la iglesia primitiva, Pablo, el apóstol a los gentiles, se encontraba preso por el año 66 después de Cristo, en que escribió la carta que vamos a estudiar. En ella recordaba que no era su primera experiencia como cautivo. 2 años había estado encarcelado en Cesarea, después de haber hecho el difícil viaje a Roma, incluyendo los naufragios, y ya habían pasado otros 2 años de prisión en esta ciudad. Esta experiencia dejaron huellas imborrables en su vida. Tampoco disfrutaba de las comodidades de una casa alquilada como en su primer encarcelamiento, Hechos 28, 30, 31. Si es cierto que el apóstol pasó este tiempo en los calabozos, entonces su estancia en ellos fue muy penosa, porque estos eran cuartos subterráneos húmedos y fríos en los que trabajaban los prisioneros con cuerdas a través de un agujero en el techo y tenían que dormir sobre el piso duro. En esta circunstancia, Pablo no podía tener apoyo constante de sus colaboradores en la obra. El lenguaje de segunda de Timoteo del 1 al 16-18 implica que Onésimo solo con dificultad pudo localizarlo para visitarlo. Es probable que fuera en este ambiente incómodo
donde Pablo escribió su última carta a Timoteo. Segunda de Timoteo 4, del 9 al 13, sugiere que cuando la envió, algunos de sus amigos habían estado con él, Lucas estaba cerca y que Timoteo y Marcos podrían verlo todavía, si es que llegaba a tiempo. Entonces, también es posible que en algunos días Pablo estuviera en una prisión más accesible. No se sabe cómo llegó a esa cárcel de Roma, pero pudo haber sido arrestado en Nicápolis, donde pasó el invierno, Tito 3:12, o en Troas, donde dejó su capa y sus libros, Segunda de Timoteo 4:13, o en Éfesos, donde Alejandro el carcelero pudo haber sido el que lo acusó ante las autoridades, 4 del 14 al 15. También es posible que regresara a Roma en su viaje de predicación y esa enseñanza, que fuera arrestado allí mismo. Lo que está claro es que al escribir esta carta, Pablo sentía que estaba al fin de su vida. Cada vez que uno lee de nuevo un libro de la Biblia o lo hace en otra versión, lo entiende mejor y se observan nuevas enseñanzas. Por lo tanto, inicia el estudio de Segunda de Timoteo leyendo varias veces. ¿Qué aprende usted acerca del trasfondo de Timoteo en 1:5 y 3:15? Al leer el 1:8, el 12, el 15 y el 18, el 4 del 6 al 18, ¿no se sabe de las circunstancias de Pablo? ¿Cuáles eran las principales preocupaciones y propósitos del apóstol cuando escribió la carta a Timoteo? El autor y la fecha. Se debe mencionar que los eruditos discuten mucho de los últimos años de la vida de Pablo, porque el libro de Hechos deja la historia inconclusa. En medio de estas circunstancias, también surge la duda de algunos aspectos a que Pablo fue el autor de la epístola pastorales, Primera y Segunda de Timoteo y Tito, puesto que el libro de los Hechos deja a Pablo en la prisión en Roma. Algunos asumen que no fue liberado y que murió en esa fecha, cerca del año 62 después de Cristo. Si fuera así, los estudiantes de la Biblia encontrarían difícil ubicar las tres epístolas pastorales en las épocas de la vida de Pablo que se relacionan con el libro de Hechos. Entonces, algunos han concluido que alguien más escribió estas cartas. Sin embargo, la Iglesia cristiana casi siempre, sin excepción, ha aceptado las epístolas pastorales como genuinas correspondencias del apóstol Pablo. Si se acepta que él fue liberado de la prisión de Roma después de Hechos 28 y que continuó su ministerio, entonces le damos datos que mencionan las cartas pastorales, compaginan con los planes que Pablo tenía para después de su primer encarcelamiento y con la tradición que la iglesia primitiva ha dejado. Además, no es probable que Nerón hubiera ordenado la ejecución de Pablo en el año 62 después de Cristo, porque sus persecuciones empezaron después del famoso incendio de Roma en el año 64, según Tácito. Nerón fue el autor del incendio, pero para quitar de sí la atención, echó la culpa a los cristianos. Así comenzó la época de persecución de los creyentes del primer siglo. Es mucho más probable que la muerte de Pablo por Nerón se haya afectado en el año 66 o 67. Por lo tanto, creen que Pablo escribió Segunda de Timoteo cerca del año 67 después de Cristo. No se sabe todas las actividades de Pablo después de su primer encarcelamiento. Las cartas de esa época indican que esperaba visitar Macedonia y Asia. Filipenses 25-26, Filipenses 2, 23, 24, Filemón 22. Efectivamente, Primera de Timoteo 1:3 dice que Pablo estuvo con Timoteo en Éfeso, de donde viajó a Macedonia. Cuando Pablo escribió Primera y Segunda de Timoteo, este colaborador del apóstol continuaba su ministerio en Éfeso.
Según 2 de Timoteo 4:13, Pablo había estado también en Troas. Tito 1:5 y Tito 3:12 indican asimismo que estuvo en Creta con Tito y planeaba pasar el invierno en Nicápolis. El apóstol también había visitado Corinto y Mileto, 2 de Timoteo 4:20. Pablo se había propuesto ir a España, Romanos 15:24, Hechos 19:21, y existe una tradición antigua que dice que después que fue liberado de su primera prisión en Roma, siguió su ministerio de evangelización en España. Etapas del ministerio misionero de Pablo. Primero, primer viaje misionero a Chipre, Pánfila y Galacia. Segundo viaje misionero a Asia Menor, Macedonia, Grecia. Escribió primera y segunda de Tesalonicenses. Tercer viaje misionero a Efesios, Macedonia, Grecia. Escribió primera y segunda de Corintios, Romanos y posiblemente Gálatas. En prisión en Jerusalén, Cesarea y Roma, escribió Éfesos, Colosenses, Filemón y Filipenses. En épocas de libertad, a Asia Menor, Creta, Macedonia, España, escribió primera de Timoteo y Tito. Sexto, segundo encarcelamiento en Roma, escribió segunda de Timoteo. Propósito y tema de la carta. Durante el periodo del ministerio, después de su primera prisión romana, Pablo dejó a Timoteo en Éfesos cuando viajó a Macedonia. Primera de Timoteo 1:3, el apóstol lo nombró como su representante para mantener el orden y la sana doctrina. Cuando escribió la primera carta a Timoteo, es evidente que había entrado a esa iglesia las enseñanzas legalistas de los judaizantes y otros errores doctrinales. Timoteo necesitaba enseñar a la iglesia a escoger ancianos y diáconos que tuvieran las cualidades espirituales que se requieren, y también debería conocer la forma en que él debería apoyarlos material y moralmente. La iglesia necesitaba corregir algunos problemas en su culto generales y equilibrar la ayuda social para las viudas. Al leer primera de Timoteo, notamos que el reto para Timoteo era grande. Él tenía que cuidar mucho su propia vida espiritual y dedicarse a la enseñanza de la congregación. Al estudiar segunda de Timoteo, vemos que la situación de la iglesia de Éfesos todavía estaba muy difícil. Posiblemente algunos de los problemas prácticos se habían resuelto, pero existía todavía una fuerte amenaza contra las enseñanzas apostólicas. Pablo se preocupaba por las conversaciones de la buena doctrina. También estaban preocupados por Timoteo, su falta de ánimo, de valor y de perseverancia. Existían oposiciones al joven líder. El transmitir y defender la verdad implicaba mucho trabajo y sufrimiento. Pablo reconocía que Timoteo no tenía las características personales que podían ayudarle a enfrentar con facilidad tales circunstancias. La carta indica que en la provincia de Asia muchos cristianos menospreciaron a Pablo porque estaban prisioneros. Posiblemente eran ellos los que tenían la tendencia a prestar atención a las nuevas enseñanzas y errores doctrinales. Además, se hacía más preocupante la situación porque Pablo presentía que se acercaba a su muerte. Hablando humanamente, todo dependía del fiel y valiente ministerio de Timoteo para contrarrestar las peligrosas tendencias en Éfesos. En la carta, Pablo no acusa a Timoteo de haber fallado a sus deberes, pero le insta a no avergonzarse del apóstol ni de su evangelio, a fortalecerse en el Señor y a no huir del trabajo y del sufrimiento. El autor le exhorta a no enredarse en polémicas sobre cuestiones que no tenían importancia, sino a dedicarse a enseñar la buena doctrina a los hombres fieles. Timoteo debería predicar la palabra de Dios y con ella reprender, exhortar e instruir a los creyentes. Las Escrituras
vienen de Dios y son capaces de preparar a los cristianos para toda buena obra. Entonces se puede resumir el tema del libro en palabras como esta: a través del trabajo duro y a pesar del sufrimiento, los creyentes han de conservar la sana doctrina y transmitir fielmente la palabra. Debemos recordar que en la última carta que Pablo escribió que tenemos en nuestra Biblia, es muy significativo ver los temas que más ocupan en los pensamientos del apóstol cuando ya estaba cerca de su muerte. Estos temas también deben preocupar al creyente del siglo XX y XXI. Vivimos en una época peligrosa, cuando parece que los problemas no tienen solución. Cada día será más y más difícil que el creyente sea santo, fiel, valiente en su testimonio. Los creyentes sufren y sufrirán por su fe. Pocos se interesan para estudiar y transmitir la doctrina cristiana, aún dentro de las iglesias. A menudo, los cristianos confían más en los medios humanos que en la verdad y en el poder de la palabra de Dios. Necesitamos hoy el mensaje de unas últimas palabras del apóstol Pablo. El bosquejo entonces lo podemos hacer así: saludos y acción de gracia 1 del 1:5. Segundo, el encargado de no avergonzarse 1:6-18. Tercero, el encargo de trabajar y sufrir 2:1-17. Cuarto, el encargo de corregir a los que se oponen a la verdad 2:14-26. 5. El encargo de perseverar en la escritura 3:1-17. 6. El encargo de predicar la palabra de Dios 4:1-8. Y conclusión 4 del 9 al 22. La forma de un hombre de Dios 1 del 1 al 5. Estos versículos Pablo habla de la influencia en la vida de Timoteo que le habían preparado para ser instrumento de Dios en Éfeso. A través de la experiencia de este joven ministro, aprendemos cómo Dios obra en la vida de cualquier persona para llevarla a Cristo, transformar su vida y prepararla para el servicio. Dios lo hace todo, pero utiliza mucho los elementos. ¿Quién son los miembros de su familia que más han influenciado en su vida? ¿Quiénes son los creyentes que han sido una influencia positiva en su vida espiritual? Después de leer los versículos 1 al 5, ¿cómo describe usted la relación que existe entre Pablo y Timoteo? ¿Cuáles son algunas de las formas en que Pablo animaba a Timoteo? ¿Cuál ha sido el Pablo en su vida? ¿Tiene usted un Timoteo? Todo forma a Timoteo, Dios forma a Timoteo. En este pasaje vemos algunas personas que Dios usó para formar la vida de Timoteo. Sin embargo, primero queremos notar varias frases que enseñan que Dios mismo es el que obra de manera quieta y persistente. Forja al creyente, proveyéndole los elementos divinos y humanos para desarrollar su desarrollo espiritual. Todo comienza con la iniciativa de Dios por la voluntad de Dios. Pablo había sido llamado a ser apóstol 1:1, misionero del Evangelio. Los apóstoles recibieron la autoridad del Señor para iniciar las iglesias y dirigirlas por medio de la enseñanza divina. Dios designó a Pablo para esta labor cuando se convirtió en el camino de Damasco. Pero levantándose y ponte en tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz verdadera. Hechos 26, 16, 18. Pablo reconocía que Dios le había preparado para este momento de conversión y llamado al ministerio a través de sus mayores. Versículo 1 al capítulo 1:3. Sin duda, el apóstol se refiere a sus padres y antepasados judíos que habían encaminado hacia Dios y su palabra. Algunos años después, el cumplimiento de su misión divina, Pablo conoció a Timoteo probablemente en su primer viaje a la ciudad de Listra, en Asia Menor, y Dios le usó para que conociera a Cristo. Así Pablo puede llamarle su hijo amado, porque era su hijo espiritual en la fe de Cristo. 1:2.
No solo obró Dios en el llamamiento de Pablo y la salvación de Timoteo, sino que también el Señor es la fuente de la gracia, de la misericordia y paz que constantemente fortalecen la vida del siervo. 1:2. Pablo reconocía que Dios era quien le hacía recordar a Timoteo en sus oraciones de noche y de día. 1:3. Además, Dios a Timoteo un don. 1:6 para el ministerio. El don espiritual es una capacidad o habilidad especial para edificar los miembros del cuerpo de Cristo. Puede ser el don del evangelio, de enseñanza, de pastorear, de mostrar misericordia, de ofrendar, u otro de las capacidades espirituales que Pedro menciona en Romanos 12, 1 Corintios 12 y Éfesos 4. Dios ha dado a cada creyente por lo menos un don espiritual para que le sirva eficazmente. Probablemente el Señor había dado a Timoteo el don de la enseñanza. 1 de Timoteo 4, 13, 14. Entonces este ministerio tenía todo lo que necesitaba. Desde un país lejano, Dios le había enviado a una persona que le entregara las buenas nuevas de Jesucristo. El Altísimo había regenerado y hecho una nueva criatura según la promesa de vida que es Cristo Jesús. 1:1. Pero además el Señor motivó a Pablo a cumplir las tareas de un poder espiritual, orando por Timoteo constantemente. Doy gracias a Dios que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. 1:3. Veremos más tarde que Pablo hizo mucho más por sus discípulos. Los creyentes en Cristo deben repasar las distintas formas en que Dios ha obrado mientras vidas para llevarnos a conocer a Cristo, para cautivar nuestro crecimiento espiritual y para capacitarnos para servirlo. Se ha fijado en las circunstancias, aún los sufrimientos que Él ha usado para forzar su carácter. Se ha dado cuenta de las personas clave que el soberano colocó en su camino para enseñarle, guiarle y apoyarle. Les recomiendo que se detenga para agradecerles a ellos y a Dios por todo lo que ha hecho a través de las circunstancias y de las personas que la han rodeado. Además de la obra divina, el ejemplo y obra de los hombres y mujeres de Dios que nos rodean influyen en nuestra vida de creyentes. La primera influencia espiritual en la vida de Timoteo fueron su abuela y su madre. 1:5. Posiblemente su madre era gentil y por lo tanto era creyente en Cristo, pero su madre era judía cristiana. Hechos 16, 1-3. Es posible que su abuela y su madre llegaran a conocer a Cristo antes que Timoteo, pero de todos modos, ellas habían tenido fe en Jehová desde tiempos atrás. Ellas fueron las que le enseñaron a Timoteo las sagradas escrituras del Antiguo Testamento desde su niñez. 3, 14, 15, y le dieron ejemplos de su fe. 1, 5. Aprendemos aquí los primeros judíos que recibieron a Cristo no eran infieles a su fe judía, sino que cumplían el propósito de la fe antigua, aceptando al recién llegado Mesías Jesús. También aprendemos el gran valor de criar a los hijos en las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es el caso del padre y abuelos que confían en Dios, no solo para salvación, sino también para enfrentar las necesidades y pruebas de la vida. La fe en la familia de Timoteo no era fingida o hipócrita. 1:5. Es decir, ellos no presentaban un papel para impresionar a los creyentes o a sus hijos y familiares. Habían sido genuinamente regenerados, caminaban en comunión con Dios y dependían totalmente de Él. Además de las influencias de la familia de Timoteo, en estos versículos se ve la relación que existe entre Pablo y Timoteo y el impacto que el apóstol hizo en el discipulado. Pablo amaba a Timoteo y pedía a Dios que llenara sus necesidades de gracia, misericordia y paz. 1:2. El apóstol no lo olvidaba e intercedía por él diariamente, recordando sus buenas cualidades y su fe en Dios. 1:3 y 4. Todavía podía recordar las lágrimas de amor del joven cuando se habían separado. El apóstol anhelaba verlo porque Timoteo llenaba su corazón de gozo.
el segundo viaje misionero de Pablo y su segunda visita a Listra, el apóstol reclutó a Timoteo, de quien daba buenos testimonios los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hechos 16, 1-3. Fue su compañero de trabajo, había laborado a su lado por más de 15 años y había estado con Pablo en la mayor parte de su segundo y tercer viaje. Timoteo fue enviado en misiones delicadas a Tesalónica y a Corintios, primera de Tesalonicenses 3, 2 y primera de Corintios 4, 17. Viajó con Pablo en su última visita a Jerusalén y lo acompañó durante su primer encarcelamiento en Roma. Hechos 20, del 1 al 5, Filipenses 1:1. A través de todo este tiempo, Dios había usado a Pablo para que formara la vida de Timoteo y lo preparara para su ministerio en Éfeso. Las dos cartas que Pablo escribió a Timoteo muestran que este padre espiritual continúa pensando en su hijo y su discípulo. Su deseo era que gozase del favor de Dios en lo espiritual, emocional y ministerial y aún físicamente. Los creyentes no estamos solos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Los distintos miembros de ese cuerpo influyen en la vida de otros creyentes. Reconozcamos y demos gracias que todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de ello. Recordemos la influencia de nuestros padres y otros familiares que nos dieron un ejemplo digno de seguir y no compartieron la palabra de Dios. Demos gracias al Señor por nuestros pastores que nos han ayudado. Recordemos al cristiano que nos mostró amistad, nos dio buen testimonio o nos apoyó cuando pensamos que era experiencias difíciles. ¿Quién es la persona que ahora le está apoyando en su vida cristiana? ¿Necesita usted acercarse a alguien para pedir ayuda? ¿Quiénes son las personas a quienes usted está amando, apoyando, animando, mostrando amistad y discípulo? Debe usted acercarse a alguien en estos días que le ayude. Así funciona el cuerpo de Cristo. Así crecen los creyentes. Si somos discipulados, así somos fortalecidos en las aficiones. Así se aman, se ayudan y se edifican los unos a los otros, los miembros de la iglesia. La decisión y disciplina personal de Timoteo era necesaria para lograr su formación espiritual. Las decisiones personales correctas, un hombre de Dios. Dios le había dado capacidad pero Timoteo tenía que avivar el fuego del don divino, rechazar la cobardía, la vergüenza y aceptar las experiencias difíciles del ministerio. En otras palabras, tenía que actuar. La fe no es pasiva, sino activa. Al continuar el estudio de Segunda de Timoteo, vemos la gran cantidad de responsabilidades que tenemos uno mismo ha de decidir y actuar. Dios no nos obliga, ni los creyentes nos apoyan pueden hacerlo. Para ser formados a la imagen del Hijo de Dios, usted y yo tenemos que tomar la decisión correcta cada día, alistarse para responder al resto. Después de estudiar los versículos 1 al 5, ¿cree usted que Dios le ha enseñado algo acerca de algunas necesidades de su vida? ¿Cuáles son las áreas? ¿Será posible que le falte expresar, como lo hizo Pablo, el cariño, aprecio por otras personas? ¿Qué efecto tendrá en la vida de ellos? ¿Necesita usted formar relaciones más cercanas con creyentes a fin de tener la oportunidad de ayudarlos y que ellos le ayuden? ¿Cuál será el primer paso que debe dar para profundizar esa amistad con otros cristianos? Está Dios esperando que usted tome la decisión personal en algunas áreas específicas. Es su vida para avance en su vida espiritual o en su servicio cristiano. Oh Dios eterno, te damos gracias por todo lo que tú haces. Que tu amor, tu presencia esté con nosotros. Que tu misericordia siempre nos acompañe. Que seas tú ayudándonos y que seas tú dándonos cada día de tu vida. Gracias, Espíritu Santo, por tu guía, por tu presencia y tu misericordia. Que Dios te bendiga, hermano. Amén y amén.